Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Les estamos acompañando con el apoyo de la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Óscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier, y en este espacio de reflexión desde la ciudad de Lima, la hermana Alba Montoya y un servidor, Henry Moreno. Eh, el Señor dijo, haced esto en memoria mía. Ujú. ¿Y qué será esto, hermana? Así es, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo que hacemos en memoria de Cristo. Y pues vamos a empezar con el numeral 1337 del catecismo que hemos estado analizando, donde nos va a contar cómo fue instituido este gran misterio eucarístico, cómo sucedió. Dice que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Esto está sacado nada más y nada Ujú. menos que de un documento del Concilio de Trento. Entonces, creo que queda claro que lo que ordena el Señor es justamente la celebración de la Eucaristía, o como veíamos en el Ujú. programa pasado de la fracción del pan, de todos estos nombres que conocemos, ¿no? Así Y es. yo alguna vez escuché una conferencia del famoso convertido del presbiterianismo al catolicismo, Scott Hahn. Y él decía que una vez estaba en una clase de teología donde justamente surgió esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se mandó celebrar, ¿no? ¿Qué fue lo que mandó Ujú. celebrar el Señor? Ujú. Entonces, no fue, en ese entonces también se le conocía, fíjese, aunque esto no lo citó el Catecismo de la Iglesia Católica, pero él decía que se le conocía también como el Nuevo Testamento. Ujú. La nueva alianza, a la Eucaristía, Nuevo Testamento, nueva alianza. Y lo que ordenaba celebrar era ese Nuevo Testamento. Y él decía, esto responde mucho a muchas preguntas que a veces se hacen. Muéstreme en las Sagradas Escrituras dónde dice que el Señor manda celebrar la Eucaristía. No vamos a encontrarlo con esa palabra. Ya hemos visto que tenías muchas, pero sí lo vamos a encontrar con ese Nuevo Testamento, Nueva alianza. nueva alianza. Nueva alianza sí Y aparece está en en el las páginas de catecismo. la consagración, nada más y nada menos. Exactamente. Y qué importante, bueno, ahora que menciona usted a Scott Hahn, que él se convirtió por su inquietud, o sea, por su deseo de saber dónde estaba el cimiento de su fe. Y un sacerdote le donó una biblioteca grandísima y se puso a rumiar libros antiguos y descubrió que en la Iglesia Católica estaba la verdad. O sea, qué bonito que uno realmente, porque es que, claro, el que busca la verdad la encuentra. Por supuesto, y déjeme decir que su punto, digamos, su punto álgido, donde definitivamente ya Dios le dijo ya al catolicismo, fue cuando fue a una Santa Eucaristía. Y se dio cuenta que todo estaba Que todo estaba recopilado allí. y que todo tenía su significado. Así es. Y Entonces, nosotros a veces no lo valoramos, pero por eso estamos aquí, para aprender a valorarlo. ¿qué importancia la institución de la Eucaristía? Qué importante el mandato que ha dado el Señor de rememorar ese memorial de su muerte y resurrección. Y dice ahora el numeral 1338. Una cosita de pronto, don Henry, Bien. si me permite, es que me gusta esta parte donde dice que les dio el mandamiento del amor cuando les lavó los pies. O sea, cómo es ese, bueno, y que además la Eucaristía ese es el amor pleno, o sea, es el entrega, no solo lavar pies, sino dar la vida entera. Entonces, eso es lo que quiere de nosotros. Les ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Entonces, aquí nos está mostrando eso. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y les ordenó, pues, hacerlo todas las veces en su nombre. Sí, y es muy importante esto del lavado de los pies porque de alguna manera los preparó, los purificó para antes de la celebración de la institución de la Eucaristía, lo cual es muy importante porque también nos tenemos que cuestionar cómo llegamos a la Eucaristía. No es llegar allí simplemente como un cumplimiento, llegar Mm. como cualquier cosa, no.
tenemos que Sí. intentar llegar en ese estado de gracia para Así es. participar. No, pues obligados en estado de gracia. No, lo digo que da pesar a veces que he sabido y conozco y casi de fuentes, bueno, de la misma persona, que comulgaba para que la vieran, sabiendo que estaba conviviendo, que estaba en pecado, que no podía, pero que no dejaba de hacerlo porque le da vergüenza no hacerlo. O sea, ¿qué es eso? Eso no hay que No hacerlo. puede O ser. sea, no hay que hacerlo porque Más vergüenza nos tiene que dar no estar, digamos, Dios, frente exacto. a Dios preparados, entonces es importante traer conciencia de ello. Ujú, Numeral 1338. Los tres evangelios sinópticos, es decir, el de Marcos, Mateo y Lucas, y San Pablo, nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la ujú. sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Capítulo 6 de San Ujú. Juan. Sí, esto nos está mostrando que está en el Evangelio, que no es un invento, que está ahí, así tal cual lo estamos mencionando en los sinópticos y en San Pablo. Y recuerden, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este Ujú. pan vivirá para siempre. Seguimos. Seguimos, 1339. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y viene la cita. Llegó el día de los ácimos, de los panes Ujú, ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Y ahora el nuevo cordero de Pascua que es Jesús. Envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta ujú, Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y ujú. tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Las palabras de la Ujú. institución de la Eucaristía. Sí, qué cosa, ¿no? Esto de que antes de padecer, o sea, tenía tan claro todo lo que le iba a suceder y no nos quiso dejar así como con hambre, ¿no? Nos dejó ese alimento y además dice hasta que tenga plenitud en el reino de los cielos, o sea, es como es desde ahora hasta el cielo que se va a hacer. Entonces, pues es muy importante como saber que es una continuidad. Yo quiero volver a recordar esto que mencionó Scott Hahn con respecto a la institución de la Eucaristía para entender por qué, como dice antes de padecer, y la pregunta es, bueno, ¿y dónde padeció? En su pasión y en la cruz. Ujú. Claro, pero ¿por qué se le dice que el Calvario es un sacrificio? Cuando cualquier persona judía de la época hubiera llegado a ver eso, hubiera dicho, pues eso es una muerte cruenta romana Ignominiosa, sí. ignominiosa, pero a nadie se le hubiera ocurrido pensar que eso que estaba presenciando era un sacrificio, porque para que existiera un sacrificio tendría que haber un sacerdote levítico, estar en un templo y estar haciendo el sacrificio en un altar. Y eso en el Gólgota no parecía que estuviera. Entonces él responde, sí, es un sacrificio porque justamente jaló la última cena hasta el Calvario, donde bebió de la última El vino. sangre, del último vino, y se cumplen las escrituras, y por eso allí se constituyó eso como un sacrificio. Esto para que nos demos cuenta cómo las dos cosas son una sola. Exacto, y que en la película de La Pasión está supremamente bien hecha en esa parte, o sea, qué inspiración, eso es del Espíritu Santo. ¿Cómo va mostrando? Cuando le quitan la ropa a Jesús, descubren el pan, o sea, sí, todo va Va encadenando encadenado. la pasión con descubren el pan. Cuando toma el vino, también en la cruz, o sea, va encadenando cada cosa de manera que van unidas. Cuando se despide, cuando les dicen hagan esto, también está ahí en la cruz, o sea que muy, muy bien hecha, pues para que la valoremos y pues nos ayude a meditar todo esto que estamos diciendo. Numeral 1340. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia
en la gloria del reino. Es Ujú. que todo esto tiene un contenido que es un contenido muy profundo que daría para muchos programas de meditación. Así es. Pero hay muchas cosas que se pueden decir acá. Por ejemplo, al final dice que está anticipando la Pascua final de la iglesia en la gloria del reino. De Ujú, hecho, la glorificación de nuestro Señor se da en la cruz. Allí es glorificado, ujú, porque allí también está la anticipación de la resurrección. Todo eso es un misterio, ¿no? O sea, la resurrección no es solamente hasta que el Señor, sí, de hecho, resucita el domingo, pero ya está anticipada en la cruz y también está anticipada en la última cena. Todo es una unidad. Y ujú. justamente de eso nos está hablando aquí este numeral. Sí, está muy importante, sí. O sea, estamos viviendo en la misa todo esto, pasión, muerte, resurrección, anticipo del cielo. O sea, qué detalle, ¿no? Que nos muestre que el cielo va a ser una misa eterna. Así es. Y aquí lo que es maravilloso con la última cena es que se está produciendo esa transformación entre la antigua Pascua y la Pascua nueva. Es lo que los apóstoles en este momento de la institución de la Eucaristía, en la consagración, están presenciando con sus ojos ahí frente a Jesús. Obviamente que el pasmo de ellos tendría que haber sido grande, porque hubo muchas cosas que él hizo nuevas que jamás se hubieran hecho en una cena tradicional de Pascua judía. Ujú, Lo estaba haciendo todo nuevo, la consagración del pan, su cuerpo, la consagración del vino, su sangre. Él hacía nuevas todas las cosas y allí fue esa transformación y todo eso va jalonado hasta la cruz y hasta la resurrección. Entonces, eso es un momento, por eso es un gran misterio, porque las cosas sobrenaturales que estaban pasando allí eran enormes. claro, y que los apóstoles seguro que no entendieron casi nada. No, por No. supuesto, no. Y creo que cualquiera que hubiera estado ahí hubiera estado diciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, pero por eso les envió el Espíritu Santo, porque dice, muchas cosas tendría que decirles, pero no las van a entender hasta que llegue el Espíritu Santo. Entonces hay que invocar al Espíritu Santo que nos enseñe, porque nosotros poco también podemos como escudriñar Si no es si porque no aquí los expresa. grandes doctores de la iglesia y Nos santos lo nos dicen. dicen, pues estamos en las mismas. Numeral 1341, que se mete ahora más centrado con el título del programa, Hacer esto en memoria mía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, es decir, hasta su parucía, Ujú, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Muy ujú, importante punto, porque ujú, ese hacer memoria mía no es un recuerdo, como quien se acuerda de algo y dice, ay, qué bonito, o qué nostálgico acordarse de eso. A veces cuando nos acordamos nosotros de las cosas que nos sucedieron en el pasado, pero que allá quedaron. Lo que resulta con Jesús en la Eucaristía es que eso es una memoria viva ujú. y no es un simple recuerdo, sino que es el mismo y único sacrificio hecho en la cruz, pero ahora de manera incruenta y que opera en nosotros con la gracia. Y también me parece muy importante esta parte, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Actuación Padre. quiere. Exacto, y es como es eso que a veces también queremos quitar el pasado, o sea, como volver a empezar otra cosa, bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Como nada, todo lo pasado no sirve. Aquí nos está diciendo lo importante que es saber que esto viene desde los apóstoles, que ellos fueron mandados por Jesús y que esto viene nunca se ha interrumpido, o sea, es una cadena de lo mismo y que va a ser hasta el final y además, y su intercesión junto al Padre. Y que como es una memoria viva de ese mismo y único acontecimiento del Calvario, abarca pasado, presente y porvenir. Ujú, Tanto es así que de esa redención que opera para todos los seres humanos, si nos dejamos alcanzar de la gracia, esa redención fue la gracia que permitió a la Virgen María ser inmaculada, solo que a ella se le aplicó preventivamente desde la eternidad. Ese es otro misterio, pero así fue. O sea, si la Virgen es inmaculada y fue designada por Dios para ser madre de Dios, fue por esta gracia redentora de Cristo que se le aplicó desde el Calvario para atrás.
Ujú, pasado. pasado, ¿no? Para dar una explicación concreta. Y Sí. de la misma manera se aplica las misas a las que nosotros vayamos y pidamos, por ejemplo, no sé, por nuestros parientes en el futuro. Se aplica. Si yo tengo esa intención, si es que yo voy a tener, no sé, nietos, en fin, familiares, yo puedo pedir por eso. Ya Dios verá, pero esa intención cuenta porque la gracia fluye en pasado, presente y porvenir. Claro, y que hablando de eso, no sabemos nuestra conversión a quién se la debemos. Exactamente. O sea, no sabemos a quién, a un santo que hubo por Bueno, ahí. lo de Gloria Polo, ¿no? Usted que lo menciona tanto, que ella le debió su conversión a un campesinito que se Exacto. conmovió viendo la noticia del periódico donde vuelven la panela, la chancaca, como le dicen aquí en Perú, y cuando vio la noticia lloró, se conmovió y pidió por ella. Y por eso se salvó. O sea que, pues ánimo, ánimo a rezar. Y es que en la misa es Jesús el que intercede por nosotros junto al Padre. Pues imagínense quién puede interceder mejor que él mismo. Numeral 1342. Desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Segundo Ujú, capítulo de Hechos de los Apóstoles, versículos 42 al 46. Aquí hay varias cosas porque nos remarca que eran asiduos en la ujú, enseñanza de los apóstoles, es decir, la ujú, catequesis, ujú, lo que los apóstoles enseñaban, el evangelio, fieles a la comunión fraterna porque se reunían ujú. todos como un solo cuerpo, ¿no? Se ayudaban mutuamente, el que no tenía, a los demás le daban. O sea, era una cosa, una... El ejercicio de la caridad era uno solo, Exactamente, a sí. la fracción del pan, concretamente la Eucaristía, como se está diciendo, a las oraciones, porque claro, no solamente era la liturgia eucarística de la fracción del pan, sino también una liturgia de la palabra, y conservaban esa tradición de la tradición judía, donde en las sinagogas siempre se repasaban las Sagradas Escrituras. Y además, ¿cada cuánto iban? A ver qué dice. Decía que asiduamente todos los días. Imagínense. Ahora, fíjense esto que dice aquí Hechos de los Apóstoles, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Eso lo que quiere decir, porque claro, ¿a qué templo? Es el templo de Jerusalén. Todavía no estaban totalmente separados porque tenían la tradición de ir a escuchar las Sagradas Escrituras, pero ya lo hacían con un nuevo espíritu. Ya después el templo quedará totalmente en pasado y empezará a ir a escuchar la palabra de Dios en las casas, en las iglesias, en los templos católicos. Sabe que hablando de esto de todos los días, me enteré ayer de una persona que le prometió a Dios hacer la oración, cueste lo que cueste. Se puede imaginar. Y ha recibido gracias en abundancia. Y dice que a veces con sueño, con lo que, pues que así arrastrada, arrastrada, hace su oración y de verdad que Dios se ha derramado Yo decía que, pues claro, ¿quién no se va, quién no le va a dar si ha hecho esa promesa? Hermana, yo creo que definitivamente cuando Dios pone en el alma un tipo de impulso así, se necesita una confianza, un valor, por supuesto, pero también un arrojo, en el sentido de, yo no soy capaz. O sea, Por mí, si yo lo pienso, que sea lo que sea, voy a hacer la oración, puede parecer hasta, ¿cómo es la palabrita? Que es un poco como osado, temerario. como temerario. Puede parecer temerario porque uno dirá, me conozco y sé que voy a caer, me conozco. Pero a veces el espíritu puede brotar y tanto en la persona que el hecho de decir, sí, está bien, me dejo llevar de ese impulso, va a dar las gracias para que en esos momentos lo haga. O sea, o por lo menos para que se levante rápido. Lo que cuenta es ese deseo que quiere Y Dios lo hace. fructificar. Sí, lo mencionaba era porque, como dice acá, con perseverancia, o sea que a veces lo que nos falta es esa perseverancia. Empezamos muy animados, hay que pedirla, claro, y poner de nuestra parte, porque si un deportista se levanta temprano a hacer su deporte, ¿por qué yo no para lo espiritual? O sea, aunque sea empezar poquito a poco, poquito, 15 minutos, media horita. Y lo de la Santa Misa, pues como dice acá, todos los días, ojalá fuera así. Era sobre todo, numeral 1343, el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días,
La celebración de la Eucaristía se ha perpetuado de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Voy a llegar hasta el final. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Se nos pone la perspectiva final, las Ujú. bodas finales, las nupcias finales, pero no se nos niega que es camino de cruz. Por eso lo de la levantada, la perseverancia, el esfuerzo, Ujú. es un camino de cruz. Pero lo bonito es que la iglesia ha sido fiel desde que recibió este mandato todos los días y lo seguirá siendo fiel hasta el fin del mundo porque las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, esto quería destacar también lo del primer día de la semana, es decir, el domingo, Mm. ¿no? Que aquí está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Entonces, sobre todo, o sea, porque dice aquí, sobre todo, el primer día de la semana, que fue el día que resucitó Jesús. Por eso domingo, sí, el primer día de la semana resucitó. Que en el Es caso judío era el Shabbat, el sábado, el día más importante, pero para la nueva alianza y el nuevo pueblo de Jerusalén es el domingo de Es el resurrección. domingo, porque él resucitó pues al amanecer del primer día de la semana, así lo dice. Entonces, bueno, tener en cuenta esa importancia del día domingo que en los mandamientos está santificar las fiestas, ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, o sea, eso no se pierde, eso está ahí, pero a veces como que si no existiera. Entonces, pues aquí lo dice, en el catecismo nos lo está recordando. Bien, hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido de tanta utilidad para ustedes como lo es para nosotros este bendito catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre le pedimos a la Santísima Virgen María que recoja todas nuestras oraciones e intenciones en su dulce e inmaculado corazón. Le decimos a nuestra Madre, bajo tu Con tu amparo amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre de Madre de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro. peligro. Oh Oh siempre siempre Virgen Virgen gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, con gusto. A ustedes, queridos amigos, el agradecimiento, la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.